Bienvenidos a Ahora Misiones Noticias, tu sitio de noticias en la web. Este es el panorama de noticias locales, nacionales e internacionales de Ahora Misiones. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto acompañarlos en este nuevo desglose informativo de Ahora Misiones. Hoy les traemos el mapa completo, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Fíjate bien cómo arranca el día, con esa información clave que nos impacta desde el momento en que ponemos un pie en la calle hasta esas grandes decisiones que resuenan en todo el país. Así que, ya sabes, prepárate unos buenos mates, ponete cómodo y arranquemos con este panorama de noticias. Bueno, metámonos de lleno en lo nuestro. La hoja de ruta de hoy viene cargada. Vamos a repasar primero el clima en Misiones. Después nos damos una vuelta por la actualidad de las provincias. Y de ahí pasamos al impacto de las noticias nacionales. Por supuesto también tenemos los deportes. Y cerramos con todo lo que está pasando en el mundo, las repercusiones internacionales. Arrancamos con el primer punto, el clima en Misiones. Frío intenso y vientos del sur. A ver, vamos a lo urgente, a eso que nos define con qué campera salimos de casa hoy. Les cuento que la sensación térmica en San Vicente amaneció en apenas 4 grados. ¿Sí? Escuchaste bien, 4 grados. Todo por una mínima real de 7 y unos vientos bastante persistentes que nos llegan desde el sur y el sureste. Ojo, hacia la tarde la cosa mejora un poquito, un leve ascenso, hasta llegar a unas máximas de 18 grados por allá en El Dorado. Es decir, vamos a tener un día de sol, re lindo, pero con un frío de esos que te calan los huesos si no salís bien abrigado. Pero bueno, la buena noticia acá es que tenemos 0 probabilidad de lluvias y, la verdad, una calidad del aire excelente. Un lunes ideal para encarar la rutina con energía. Ahora, mientras en Misiones estamos lidiando con este frío polar, veamos un poquito cómo se despierta el resto del país, donde les digo, el clima económico y social viene bastante más pesado. Pasamos a la actualidad de las provincias, el pulso federal y económico. Acá nos tenemos que poner un poco más analíticos, porque, a ver, las grandes decisiones macroeconómicas siempre terminan golpeando de formas muy concretas en cada rincón del país. Fíjense el impacto directo en el bolsillo. En el AMBA, tomarse un transporte público ya es casi un lujo. El boleto de colectivo se fue a 714 pesos y el tren a 330. Si nos vamos para el norte, a Salta, el clima literalmente no da tregua. Están atravesando una ola polar durísima que obliga a cuidar muchísimo a la gente más vulnerable. Y si hablamos de la crisis económica profunda, el ejemplo claro es Tucumán. La venta de diarios de papel cayó un 90%. Sí, 90%. Hoy por hoy la gente prioriza poner un plato de comida en la mesa antes que comprar el diario. Y a todo esto, lamentablemente, sumamos una tragedia en La Pampa, donde un hombre perdió la vida en un incendio gravísimo en General Pico. O sea, un mapa nacional atravesadísimo por la inflación, el clima extremo y el dolor de estas tragedias. Y miren, si rascamos un poquito más la superficie, nos topamos con un tejido de conflictos institucionales súper complejos en el interior. Por ejemplo, la situación recontra preocupante en Chaco. Detuvieron a un periodista simplemente por preguntar sobre la falta de agua, mientras al mismo tiempo impulsan un proyecto para prohibir a los trapitos. Y claro, muchas organizaciones ven esto como una criminalización directa de la pobreza. Si miramos al sur, en Chubut, el pedido de justicia sigue latente con la exhumación de restos en el caso de Iván Torres, justo cuando arrancan las reuniones de paritarias docentes. En Entre Ríos tienen una alerta ambiental encima por una planta de hidrógeno y elecciones partidarias. En Salta, la justicia acaba de intervenir el Partido Justicialista local por supuesto vaciamiento. Y en Tucumán, atención a esto, los trabajadores del INTA denuncian un fuerte ajuste por falta de presupuesto. Observar todas estas realidades locales es absolutamente vital para entender las verdaderas tensiones que cruzan a la Argentina hoy. Entramos ahora al impacto de noticias nacionales, disonancia cognitiva y realidades cruzadas. Acá les propongo hacer un ejercicio. Vamos a contrastar la narrativa oficial con lo que nos dicen los datos duros, porque esto ilustra de manera brillante a qué nos referimos cuando hablamos de disonancia cognitiva. Por un lado, tenemos al gobierno nacional calificando al proceso de concesión de la hidrovía como, y cito, exitoso, afirmando que avanza sin impugnaciones. Pero, del otro lado de la vereda, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sale a advertir que encontraron anomalías serias y evidentes en 138 pliegos. No es un número menor. Es una diferencia pero tan abismal que ya se están impulsando pedidos en el Congreso para suspender directamente la licitación de esta vía comercial que es clave para el país.
Y siguiendo en esta línea, avanzamos hacia otra contradicción muy marcada en la agenda nacional, donde este relato de austeridad de repente choca de frente con los hechos. A ver, por un lado, el presidente Milei contó casi como una anécdota haberle pedido un auto Tesla de regalo al mismísimo Elon Musk. Bueno, esto ya generó que varios diputados salgan a exigir informes por posibles violaciones a la ley de ética pública. Y por otro lado, está el tema de la compra de un avión para la Fuerza Aérea. Resulta que se pagaron $4 millones por una aeronave que estaba cotizada en 2.3 millones. Esto encendió un fuego interno bárbaro. Hasta la propia vicepresidenta Victoria Villarruel criticó la operación y lo trató al ministro de Defensa de Playmobil. En fin, los datos puestos frente a frente. Y la verdad es que este fuego cruzado está en absolutamente todos los frentes. Fíjense, la diputada Marcela Pagano denuncia penalmente a Milei por un presunto encubrimiento tras una entrevista. En paralelo, vemos al presidente defendiendo a capa y espada al diputado José Luis Espert, que está metido en bastantes controversias últimamente. Y si nos vamos al plano judicial, el fiscal Luciani vuelve a meter presión y pide decomisar el departamento de la expresidenta Cristina Kirchner. Mientras tanto, desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof lanza sus propios dardos, ironizando con que el único empleo que cuida Milei es el de su vocero Manuel Adorni. Como ven, es un clima de fricción política total y constante. Pero bueno, bajemos un poco a la realidad de la calle, que es donde verdaderamente conviven las grandes noticias macroeconómicas con la urgencia social. Por un lado, sí, claro que celebramos la confirmación de YPF sobre una inversión histórica de $25.000 millones en vaca muerta. Es un montón de dinero para el país. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que el INTI está enfrentando la amenaza concreta de 1.700 despidos, una medida que ya está resistida por la gente de ATE con un amparo judicial y apoyada por más de 250 empresas. Y ojo a este dato porque es durísimo. La Iglesia lanzó una alerta advirtiendo que familias enteras ya no llegan a pagar el alquiler y están recurriendo a la asistencia más básica. Además, en el ámbito de los derechos humanos y la justicia, arranca el juicio por el aberrante triple lesbicidio de Barracas, un tema tremendo. En resumen, grandes logros macro por un lado y una lucha inmensa por el día a día del otro. Ahora, ¿saben qué es lo verdaderamente interesante de toda esta situación? Ver cómo este combo empieza a repercutir en el humor social de cara al futuro. Fíjense en estos datos de la consultora Sentimientos Públicos. Un contundente 73.5% de los encuestados dice que no ve probable votar a Milei para un segundo mandato. Y lo que detalla el informe es súper clave. Marca una pérdida de apoyo significativa no solo de su núcleo duro inicial, sino también de casi la mitad de los que lo votaron viniendo de Patricia Bullrich en 2023. Como siempre decimos, al final del día, la calle y las urnas tienen la última palabra. Cambiamos de aire un momentito y pasamos a deportes y contexto social, más que un juego. Porque acá en Argentina ya lo sabemos, el fútbol nunca pero nunca es solo un juego, es el lugar donde canalizamos todo, las tensiones y las alegrías de la semana. Demos un repasito rápido a lo que nos dejó el finde para tener de qué hablar. En Primera División River avanzó ganándole por la mínima a Rosario Central en el Monumental. Por otro lado, Argentinos se quedó afuera perdiendo por penales con Belgrano. Yendo a la Primera Nacional, Ferro metió el batacazo en el sur y le cortó ese largo invicto que traía Deportivo Madryn, mientras que Gimnasia de Jujuy y Colón siguen liderando firme sus zonas. Por último, en la Primera B, Arsenal y Villa Dálmine están ahí arriba, bien punteros, pero con excursionistas y Talleres pisándoles los talones. Sin embargo, a veces el deporte también nos pega una sacudida y nos recuerda lo frágiles que somos. Este fin de semana en Paraná, Patronato le ganó a Chacarita, pero les aseguro que el resultado quedó totalmente en segundo plano. En pleno partido, el defensor Gabriel Díaz sufrió un golpe tremendo que le provocó convulsiones ahí mismo, en la cancha. Fue una escena dramática, de esas que te hielan la sangre, y que nos obliga a hacer una pausa en el día, mandar toda la fuerza posible a su familia y acordarnos de que, atrás de la camiseta, siempre hay una persona. Desde acá le deseamos una prontísima recuperación. Y con eso en mente, abrimos nuestro último bloque, repercusiones internacionales, el mundo y su impacto local. Miren, para terminar de entender nuestra propia estabilidad, a veces no nos queda otra que levantar la vista y mirar más allá de nuestras fronteras. Y hoy, la situación más candente la tenemos literalmente acá al lado, en Bolivia. Hace unas 2 semanas arrancaron bloqueos de rutas y hoy el saldo es tristísimo. 100 detenidos y 3 muertos. El presidente está llamando al diálogo de manera urgente, al mismo tiempo que se abren pasillos humanitarios, casi a la desesperada, para poder llevar medicamentos a las zonas que quedaron sitiadas. Un clima recontratenso. Y mientras vemos a Bolivia arder, Perú se está preparando para una segunda vuelta presidencial ahora en junio, que va a estar para el infarto, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Nuestra región, señores, está en ebullición.
Y frente a esta tremenda crisis en Bolivia, es súper interesante ver cómo la diplomacia se divide en dos posturas recontramarcadas. Por un lado, tenemos a 10 países, incluyendo Argentina, que firmaron una declaración conjunta repudiando los intentos de desestabilización y marcando un respaldo institucional al gobierno actual. Pero, por otro lado, apareció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreciéndose directamente como mediador en el conflicto, un movimiento diplomático que fue celebrado rapidísimo por Evo Morales. En fin, dos formas completamente distintas de intentar apagar un mismo incendio continental. Y si nos vamos un poquito más al norte, les cuento que el tablero geopolítico no se queda quieto. Resulta que la flamante presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, tuvo una llamada con Donald Trump. Ella la describió como excelente y cordial, básicamente para ir coordinando temas de seguridad y comercio. Trump, fiel a su estilo, que ya todos conocemos, no perdió la oportunidad para tirar palos. Aseguró que Cuba es una nación en declive y hasta deslizó que Xi Jinping va a estar en el próximo G20 en Florida. Obviamente, desde La Habana, Díaz-Canel salió al cruce al toque, exigiendo y defendiendo el derecho de Cuba a, palabras textuales, vivir en paz sin amenazas. Un panorama global fascinante que de verdad no podemos perder de vista ni un segundo. Y así, gente, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Los dejo con esta pequeña reflexión. Vivimos constantemente bombardeados por relatos de todos lados, pero son los hechos, los datos crudos, los únicos que nos permiten entender dónde estamos parados realmente. Porque la información es nuestra herramienta para desarmar la disonancia. Para más información visiten ahoramisiones.com.ar. Ha sido un placer gigante acompañarlos y desglosar esta realidad con ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Esto ha sido todo por las noticias más relevantes del día. Nos vemos en un nuevo informe de Ahora Misiones Noticias. Hasta luego.